Dice el Salmo 103, 3 en adelante, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, que no nos olvide, ¿verdad? Que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Pero el verso 17, mire qué precioso, dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, ¿verdad? Que el que los pone por obra, ese alcanza la misericordia de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Y así muy contentos, ¿verdad? Vamos a recibir al hermano José Daniel Brito, que viene desde El Salvador, ¿verdad?, a predicarnos la palabra. Que el Señor bendiga a mi hermano, ¿verdad? Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy contento, hermanos, de estar aquí. Hoy me tienen estrenando aquí un nuevo aparatito, miren. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Bendito el Señor. ¿Cuántos queremos oír palabra del Señor en esta noche? Yo quiero oír la palabra del Señor. Amén. He estado leyendo y quiero leer la palabra del Señor también. Me gustó el Salmo 103, ¿verdad? Salmo 103. Voy a guardar este verso y ese salmo porque está muy hermoso y yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Cuántos queremos oír la palabra del Señor? ¿Cuántos queremos oír palabra del Señor en esta noche? Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Déselo fuerte porque es para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya sea el nombre del Señor. Así, ¿verdad? Para ya no tenerlo más tiempo parado, le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, para la gloria del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 2, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Yo creo que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dice así en el nombre de Jesús. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leámoslo de nuevo en el nombre de Jesús, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a pedir a nuestro hermano copastor, ¿verdad, hermano Jesús, que nos ponga todos en las manos del Señor? Yo le invito a que nos unamos en oración para que sea Dios glorificado en todo en esta noche. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, ante tu divina presencia, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque nos permites tomar, Señor, tu palabra preciosa, Señor, en nuestros labios, Señor. Hoy le tocó, Señor, a mi hermano Brito, Señor, servirnos, Señor, ese manjar de tu palabra, Dios mío. Pues tu palabra, Señor, es la que nos da vida, Dios mío, pues así está escrito, que el que escuche tu palabra para ponerla por obra, Señor, va a tener vida y vida en abundancia, porque tú eres el dueño, Señor, de la vida. Tú para eso dejaste tu palabra ahí plantada, Señor, para que nosotros la oigamos, pues todo aquel que oiga tu palabra, Señor Jesús, recibe fe, y esa fe que es en tu nombre, Señor Jesús, para poder tener vida, pues
La palabra tuya es el alimento, Señor, que necesitamos para nuestra alma, para poder, Señor Jesucristo, tomar fuerza para seguir adelante. Hoy le tocó a mi hermano Brito, yo lo pongo en tus manos preciosas, Señor, y me uno, Señor Jesús, a la fe de tus hijos, los que vamos a oír tu palabra, para que nuestros oídos, Señor, oigan tu voz y apréndanos, Señor, a atesorar, Señor, tu palabra, para ponerla por obra y así tener vida. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Así ponemos a mi hermano Brito, que está en tus manos, Señor, para que lo uses como a ti te agrade. Amén y amén. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle el aplauso fuerte al nombre del Señor Jesucristo. Bendito, tome su asiento glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? El tema, hermanos, de la meditación, de la enseñanza en este día, o de la predicación, o del mensaje del Señor en este día, es persevera en la doctrina del Señor. Hay que perseverar en la doctrina del Señor. ¿Cuántos creemos que estamos viviendo tiempos peligrosos? Y yo creo que Dios nos está hablando en este tiempo también. Hoy es 23 de septiembre, ¿verdad? Si no me equivoco, o 22 de septiembre. Ya deberíamos de tener un clima muy diferente al que tenemos, ¿verdad? Pareciera que estamos empezando el verano, ¿verdad? O estamos en medio verano. Tiene más, hermanos, yo creo, no estoy seguro, pero creo que hay como 8 o 10 semanas que no llueve. Las hojas están botando, los árboles, están botando las hojas, pero no las están botando por el frío, sino que los árboles están botando las hojas porque ya no tienen agua. Yo creo que si usted le pone atención, es bueno de que meditemos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Los tiempos son peligrosos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y yo creo de que no solamente el mundo tiene un mensaje, ¿verdad? Un mensaje para nosotros, porque es un mundo que está lleno de maldad y la maldad está creciendo. Y no solamente el mundo está hablando, sino que también Dios nos está hablando por medio de la naturaleza, de las cosas que están pasando. Amén. Es decir, que esto va a seguir en aumento cada día, hermanos. Si alguien no observa lo que está pasando, o si alguien no medita en lo que ve o en lo que oye, más vale que reflexione, porque estamos entrando en una etapa que cada día va a ser más difícil para el ser humano poder sobrevivir en esta tierra. Amén. Eso no es, hermano, por causa del otoño. Los árboles botan sus hojas de aquí, ¿verdad? Final de octubre, cuando comienza noviembre, cuando ellos ya están sintiendo el frío, ¿verdad? Es que los árboles comienzan a botar las hojas, pero no es el momento aún de hacerlo. Amén. Entonces, eso también sucede con nosotros, hermano. Amén. Cuando nosotros tenemos sed, ¿verdad? Que corremos a buscar el agua para saciar nuestra sed. Pero ¿qué cuando tenemos la sed espiritual? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos buscan a Dios cuando tienen una sed espiritual? Amén. No muchos, ¿verdad? No muchos lo buscan, pero el cuerpo y el alma también lo siente, hermano. Yo no sé si usted lo siente, amén. Yo no sé si alguien, ¿verdad? Cuando deja de venir 2 fines de semana a la iglesia, ya siente que su alma se está secando. O cuando alguien ya tiene 2 meses de no venir a la iglesia, yo no sé si siente que su alma se está secando. A nosotros no se caen las hojas, ¿verdad? Que no se nos caen, pero sentimos que las fuerzas espirituales están menguando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Yo no sé si la gente lo siente, pero yo sí lo siento, hermanos. Un fin de semana que no vendimos, ¿verdad? Uno siente una tristeza espiritual. Porque
Nos hace falta el agua que viene de los cielos, amén. El agua divina que Dios derrama aquí en medio del pueblo. ¿Cuántos alaban y le podemos dar un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre? Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, estamos apenas 50 días después de la partida del Señor Jesucristo. Por eso a ese día el Señor le llamó, ¿verdad?, el día que se derramó el Espíritu Santo. Todos lo conocemos como el día de Pentecostés. Pentecostés, hermanos, esa palabra Pentecostés se deriva de que son 50 días a partir de que el Señor partió de este mundo. Amén. Y a los 50 días viene el apóstol Pedro y predica el primer mensaje a la iglesia. Amén. Estamos hablando de hace 2019 años atrás. 50 días habían apenas pasado, amén, de la partida o del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pablo da el primer consejo a la iglesia. Y el primer consejo que le da a la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén. Ese es el tema de la enseñanza en este día. Perseverar en la doctrina de Dios. Y la doctrina que Dios le dio a la iglesia se lo dejó a los apóstoles. Y el primer mensaje que el apóstol Pedro da, le repite ese consejo a la iglesia y le dice: perseveren en la doctrina de los apóstoles. Perseveren en la doctrina que el Señor nos dio a nosotros. Perseveren en la doctrina que de aquí en adelante ustedes van a empezar a oír. Y el primer mensaje que el apóstol Pedro dio, ¿verdad?, le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Apenas la iglesia estaba comenzando, no era mucha la enseñanza que habían recibido, pero ya estaba establecido un pilar de la doctrina del Señor, que es el mandamiento del bautismo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo un cambio radical, hermanos, en la enseñanza que el pueblo del Señor iba a recibir. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos le podemos dar palmas al Señor Jesucristo? El pueblo de Israel, hermanos, tenía un problema enorme. Y el problema de Israel, que ya lo venían arrastrando de hace muchos años atrás, era que rechazaban la doctrina que Dios les había dado. Es cierto que Dios les dio los mandamientos a través de su siervo Moisés, es cierto, ellos los escribieron y tenían los 5 libros llamados Pentateuco. Luego el Señor mandó sus profetas y comenzaron a escribir los profetas también las profecías bíblicas que nosotros encontramos en todo el Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel tenía un problema, y es que el problema que tenía Israel es que eran los hombres que administraban la palabra del Señor, hablaban del Señor, predicaban del Señor, pero rechazaban la doctrina de Dios. Qué ironía, ¿verdad? Alabar a Dios, predicar de Dios, pero rechazaban los mandamientos del Señor Jesucristo. Amén. El pueblo de Israel rechazaba la doctrina de Dios. ¿Qué es doctrina, hermanos? Todos lo conocemos. Doctrina es enseñanza. Eso es doctrina, enseñanza. Doctrina, hermanos, es el conjunto de mandamientos que Dios dejó establecidos en la Biblia para que sean enseñados a su pueblo. Eso es doctrina. Es el conjunto de mandamientos que Dios dejó establecidos en su palabra, las que nosotros encontramos en la Biblia, para que sean enseñados a su pueblo. Y a ese conjunto de mandamientos, a eso es lo que nosotros le llamamos doctrina, que es la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, desde muchos siglos antes de que el Señor viniera, el pueblo de Israel tenía un problema grande con Dios, porque ellos no querían ya respetar la doctrina del Señor. Israel se había alejado de la doctrina, de la enseñanza y de los mandamientos de Dios.
Dentro del pueblo de Dios, hermanos, ya habían hombres que rechazaban y menospreciaban la doctrina y la enseñanza que Dios les había dejado. Amén. Enseñaban lo que a ellos les agradaba. Enseñaban lo que a ellos les convenía. Vayamos al libro de Mateo capítulo 15, verso 9, para que usted lo vea. Libro de Mateo capítulo 15, verso 9, para la gloria del Señor. Y dice así en el nombre de Jesús. Libro de Mateo capítulo 15, verso 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Ese era el problema de Israel. A través de los siglos, muchos siglos, estamos hablando casi quizás de 2000, 1500 a 2000 años. Ellos ya tenían la palabra del Señor, ellos ya tenían este libro, el Antiguo Testamento, ya lo tenían. Pero a través del tiempo, los sacerdotes del pueblo de Israel comenzaron a escribir sus experiencias. Dios les hablaba, tenían visiones de Dios, recibían profecías de Dios. Y a través de las experiencias que ellos iban teniendo, comenzaron a escribir. Y a esas escrituras que ellos comenzaron a escribir a través de sus experiencias, le llamaron el Talmud. Con el paso de los tiempos, el Talmud comenzó a mover la palabra del Señor a un lado y sacaban sus escrituras, sus experiencias. Y eso le estaban enseñando al pueblo del Señor. Ya la Biblia ellos la usaban para dar la apertura del culto. Pero una vez terminaba la escritura, el momento de la escritura, comenzaban a enseñar mandamientos de hombres. Y comenzaron el pueblo de Israel a tener problemas con Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? Por eso es que el primer mandamiento que el Señor le da al pueblo, la iglesia, después de que Pedro comenzó a predicar del bautismo, el primer mandamiento o el primer consejo que Pedro le da a la iglesia es que perseveren en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? Eso fue lo que Pedro le dijo a la iglesia. Perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, le dijo. Han pasado ya 2019 años y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros los ministros y cada pastor de una iglesia, cuando va a una librería a buscar una escritura, se da cuenta que ahí hay miles de libros escritos. Miles de libros que han sido escritos por hombres y mujeres. Libros escritos por hombres y mujeres que han recibido milagros de Dios, que comenzaron a escribirlos. Y 2019 años después, mucho pueblo del Señor ya no lee la Biblia, sino que en sus hogares, en sus bibliotecas, ya no cabe la Biblia, porque sus hogares y sus bibliotecas están llenos de libros
y han hecho a un lado la palabra del Señor. Muchos de esos escritores nosotros no los conocemos. No sabemos si son escritores que bautizan y predican en el nombre de Jesús. No sabemos si son escritores que perseveran en la comunión en la iglesia. Tampoco sabemos si son escritores que permanecen en oración constante pidiéndole al Señor. Y mucho pueblo, hablando de la iglesia, no nos vamos a referir a ninguna otra iglesia, nos vamos a referir a nuestra iglesia, la iglesia que cree en un solo Dios, la iglesia que bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia que cree en el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, la iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo. Muchos de esos escritores no creen en nuestra doctrina. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al Señor Jesucristo? Hay que tener cuidado con la doctrina y con las enseñanzas que leemos. Por eso el apóstol Pablo dijo: perseveren en la doctrina de los apóstoles. Efesios capítulo 2, leámoslo para la gloria del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20. Alguien que ya tenga más de 2 años o 3 años de estar en la iglesia, ya se debe de poder ese versículo de memoria. De memoria. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero lo importante es edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y de quiénes más dice? Profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Los escritos y las escrituras que recibieron de Dios, los mandamientos que recibieron de Dios, los consejos que recibieron de Dios. Amén. Los salmos que recibieron de Dios, los proverbios que recibieron de Dios, las profecías que recibieron de Dios. ¿Usted cree que hay iglesias que creerán en el fin del mundo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Habrá iglesias que creen en el fin del mundo o que no creen en el fin del mundo? ¿Las habrán? La Biblia habla del fin del mundo. ¿Verdad que la Biblia habla del fin del mundo? Porque es un consejo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Pero hay escritores que escriben libros y escriben y dicen que Dios no puede ser ingrato para destruir el mundo. ¿Cuántos lo han oído? Hay gente que cuando se le muere su padre se enoja con Dios. Hay gente que cuando se muere su hijo se enoja con Dios. Hay gente que cuando se muere su hija se enojan con Dios. Mas no se dan cuenta que cuando uno muere, uno pasa a una mejor vida. Yo no sé si usted, pero yo no quiero vivir eternamente en este mundo. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir eternamente en este mundo. Porque el consejo de Dios dice que en la otra vida va a ser mejor que esta. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Denle un aplauso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Den un aplauso para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. No hay que tenerle miedo a la muerte. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Dice.
Hace muchos años una sobrina mía se murió y yo me puse muy triste, muy triste. Me dio tristeza y un gran pesar y un gran dolor por las circunstancias como murió. Y en ese entonces yo tenía Facebook y en mi dolor agarré la Biblia y escribí y hice un cuadrito así bien bonito con flores y escribí la palabra del Señor y escribí triste y quizás llorando: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Te podrás llevar uno hoy y otro mañana, pero muerte, le decía, ¿dónde está tu aguijón? No hay que tenerle miedo a la muerte, porque si Dios dice que hay mejor vida después de la muerte, tenemos que estar regocijados cuando se está acercando el día que vamos a partir de este mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Yo no quiero vivir eternamente en este mundo, más viviendo sin el Señor. Eso es perseverar en la doctrina del Señor. Dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿qué dice? Para el Señor morimos. ¿Cuánto le podemos dar gloria al Señor Jesucristo? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Más cuando ya uno tiene 50 años, desde que le empieza a doler un joint. Y uno va al doctor y le dice a uno, es síntoma de artritis, le dice a uno. Aleluya, dice uno. ¿Verdad que así le dicen a uno? Síntomas de artritis y ya le duele a uno. Y cuando llega la artritis, hermano, dice el Señor que hay que regocijarnos antes de que vengan los días malos, de los cuales, que dice el Señor, no vamos a tener contentamiento. Miren, ¿cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? Esa es doctrina apostólica. Doctrina apostólica. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesucristo? Si algún día yo me muero y me muero aquí en esta iglesia, ¿sabe qué? Hagan un culto, pónganme ahí en la caja y canten solo cantos alegres para alabar al Señor Jesucristo. Y digan, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Y a su nombre. Eso es tener convicción, como dijo mi hermano ayer. Eso es tener convicción. Pero verdad que la doctrina del Señor no solo es eso, son muchas cosas. Creer en un solo Dios, creer en el nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Amén. Nosotros creemos que Jesús es el nombre del Señor, ¿verdad? No creemos en tres dioses, no creemos en una trinidad, nada de eso. Nosotros no creemos nada de eso. Creemos en la existencia de un solo Dios, aleluya. Un Señor, dice, ¿verdad? Una fe y un bautismo, y a su nombre. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Dele el aplauso para la gloria del Señor Jesucristo y a su nombre. Marcos capítulo 7, verso 7, para que vea la actitud del pueblo de Israel. Yo puedo escuchar a mucha gente predicando en YouTube, hermano. Le voy a decir que he puesto predicaciones en YouTube. Y cuando veo que la predicación sale y es una mujer, yo inmediatamente lo pago. ¿Por qué? Dígame usted, mujer, hermana, hija de Dios, ¿por qué va a escuchar a una mujer predicando? Si fuera una predicación de un culto de Dorcas, donde solo hay mujeres sentadas escuchando la palabra del Señor, bienvenida sea. Pero si es un púlpito de allí, mire, que ya uno sabe que está mucho más arriba y que lo sientan a uno porque uno es ministro por la misericordia de Dios, no es porque lo merezca, no es porque seamos más perfectos ni más santos, es pura misericordia. Alguien tiene que poner Dios a predicar su palabra. Pero cuando una mujer ya se ve ahí arriba de ese púlpito, inmediatamente usted tiene que apagar ese video, apáguenlo. Porque eso ya no es doctrina de Dios. Esa ya no es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo?
Más ahora, ¿verdad? Hay mujeres predicando y con pantalones. Mujeres predicando y con minifaldas. Mujeres predicando y con aritos y bien pintadas. ¿Será la doctrina de los apóstoles? Denle un aplauso si usted cree que es la doctrina de los apóstoles. Denle un aplauso para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que aprender a oír la voz de Dios. Y a la muerte le tenemos miedo, ¿verdad? Por eso no aplaudimos. Porque uno no le tiene miedo a la muerte. Le voy a contar un sueño que hace unos días tuve. Iba yo camino a Lisboa a predicar la palabra del Señor. Y cuando iba camino a Lisboa a predicar la palabra del Señor, habían dos policías, así como dicen ahí en El Salvador, con barricada. Y detrás de los carros de los policías había de esos contenedores, esos dumpers que le llaman, donde echan todo lo que sacan de la construcción. Y me detuvieron. Y no me bajé del carro, me bajaron. Y cuando me bajaron, me dispararon. Yo vi cuando salió mi alma. Y vi lo que hicieron con mi cuerpo. Me agarraron así, uno en cada mano y uno en cada pie, y me tiraron al campo. Y cuando caí encima de otro hermano apostólico, que no voy a decir su nombre, para que no se preocupe. En el nombre del Señor Jesucristo, que también ya estaba muerto. Y le digo que estaba muerto porque yo vi salir mi alma del cuerpo, estaba muerto. Y cuando agarraron mi cuerpo y lo tiraron, que yo caí encima del otro, yo vi que mi cuerpo se empezó a mover y le agarré la mano, así como uno le agarra la mano al amigo, ¿verdad? Así, hermano Jesús. Así lo agarré y los dos empezamos a movernos en el cuerpo. Aleluya, bendito Jesús. Y dijimos, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué va a venir? Yo no lo sé. Pero que venga lo que sea la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Será fácil, hermano? No va a ser fácil, hermano. Si veamos los árboles. ¿Usted cree que para un arbolito es fácil estar botando las hojas? Y yo creo que los árboles son como las ladies, ¿verdad? Que no quieren canitas, no quieren las ruguitas, no quieren esas cosas. Pero el árbol chulo tiene que botar las hojas. Porque es una necesidad. Porque está protegiéndose para no perecer de sed. Es algo establecido por Dios. Es el mandamiento que Dios le dio al árbol. Es el fundamento que tiene la tierra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? La naturaleza declara los mandamientos de Dios. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Eso es perseverar en la doctrina del Señor. Libro de Marcos capítulo 7 verso 7. Vea lo que dice el Señor Jesucristo también en el libro de Marcos. Verso 6 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Que traigan el más elocuente aquí, hermanos. Si yo veo que esa elocuencia no cuadra con la Biblia, yo lo siento mucho. Siento mucho. Que venga, que no hay necesidad de estar en las oraciones, que venga a enseñar que no hay necesidad de ayunar, que venga y nos diga que no hay necesidad de ir a West Virginia, que venga y nos diga que no hay necesidad que se encierre 3 días en ayuno. Yo lo siento mucho, hermano.
¿Quién me ha bendecido? ¿Quién me ha bendecido? ¿Quién lo ha bendecido a usted? Dígame, ¿quién lo ha bendecido? ¿Quién lo ha bendecido? Dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él y somos fieles, seremos como árboles plantados, que su hoja no cae y no deje de darte fruto. Fruto, bendición, bendición. ¿Por qué nos va a doler ir a pagar por un ayuno? Dígame, ¿por qué? Es cierto, a veces no va a poder ir. No vaya. No critique al que no va. No diga nada. Usted vaya a alabar al Señor Jesucristo. Vaya a glorificar al Señor y ore por los que no vamos o oremos por los que no van. Eso es estar en comunión. Pero si se van a ir al ayuno, Mano Jesús no vino, Mano Santo no vino, Mano Brito no vino, Mano Julio no vino y el otro no vino. Y entonces, ¿a qué va a ir a ayunar? Dígame, ¿a qué va a ir? ¿Será eso estar en comunión, hermano Julio? ¿Ah? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor Jesucristo? Y a su nombre, y a su nombre. Ahora, el que tiene 20 años de estar en la iglesia y nunca ayuda a un ayuno, eso es otra cosa. Hay que preguntarle si creen en el ayuno. El que tiene 20 años de estar en la iglesia y nunca ha venido a una vigilia, hay que preguntarle, hermano, si cree en la vigilia o no cree. Hay que preguntarle si persevera en la doctrina de los apóstoles. Porque hay quienes van al ayuno de vigilia, pero los ayunos de la iglesia no vienen. ¿Usted cree en los ayunos de la iglesia o en los de West Virginia? ¿Ah? ¿Persevera en la doctrina de los apóstoles o no perseveran? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos perseveran en la doctrina de los apóstoles? ¿Cuántos? Puede salir un elocuente por ahí de balde vigilan, de balde hacen ayunos. Bueno, que lo diga el que quiere, pero ¿cuál es el consejo del Señor? Nosotros vamos a honrar al que nos bendice cada día. Aleluya. El que rescata nuestra vida del hoyo, el que perdona nuestras iniquidades, el que nos llena de favores. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al que merece esa gloria y esa honra? Israel, aleluya, Israel tenía problemas grandes con el Señor Jesús. Primera de Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto voy a ir terminando. Primera de Samuel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Primera de Samuel, capítulo 1. O capítulo 2, perdón. Primera de Samuel, capítulo 2. Verso 12. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero para que lo entienda, aleluya, vayamos primera de Samuel 1:3 y de ahí nos regresamos al 2:12. Y todos los años, primera de Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, que dice que eran sacerdotes del Señor. Óigalo bien, ahí está, miren. Todos los años, dice, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes del Señor. Primera de Samuel 2:12, ¿qué dice? Y los hijos de Elí, que ahí los acabamos de leer, eran hombres impíos. Quiere decir que eran hombres malos y no tenían conocimiento del Señor. No conocían a Dios.
No tenían conocimiento de la palabra del Señor, mas sin embargo, ¿qué eran? Dijo, sacerdotes. Sigamos leyendo para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 2:30 para la gloria del Señor Jesucristo. Por tanto, 2:30, por tanto, el Señor, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en, ¿qué dice? En poco. Me imagino yo que ya iba el esposo de Ana, contento porque Dios lo había bendecido todo el año, y llevaba no un diezmito así como el que nosotros estábamos chiquititos, ¿verdad? Sino quizás un canasto lleno de los diezmos que el Señor le había dado, de las bendiciones. Y venía al Cana, ¿verdad?, con su canasto a agradecerle al Señor. Y ahí arriba habían dos recibiendo esa adoración, pero ellos no creían en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ellos se burlaban de los que traían los diezmos, se burlaban de los que venían a adorar, se burlaban de los que venían a adorar, se burlaban de los que venían a ayunar, se burlaban de los que leían la Biblia. Hombres malos, impíos, que no tenían conocimiento, no tenían temor de Dios. Mas Elcana era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando el Señor vio la actitud de aquellos sacerdotes, la promesa que le había hecho a Elí la erradicó. Leámoslo. Por tanto, dice, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Póngame de nuevo, hermano, Marcos 7:7. Este libro de Primera de Samuel, capítulo 2, fue escrito casi 1200 años de que viniera el Señor Jesús. 1200 años pasó el pueblo de Israel deshonrando al Señor con esa actitud. Dijo el Señor: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Verso 8. Leámoslo para la gloria del Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Cuántos libros habrán en esas librerías enseñando que no es necesario orar? ¿Cuántos libros habrá en esas librerías enseñando que no es necesario ayunar? ¿Cuántos libros habrá en esa librería enseñando que no es necesario estar en una vigilia? ¿Cuántos libros habrá en esa librería enseñándole a las mujeres que Dios permite el pantalón, o la pintura, o las joyas? ¿Cuántos libros habrá en esa librería enseñando que la mujer no es necesario que se ponga el velo? ¿Cuántos libros habrá en esa librería enseñando que la mujer puede cortarse el cabello? ¿Qué más pudiéramos decir? ¿Cuántos libros habrán en esa librería enseñándole que nuestros muchachos pueden fornicar? Pueden irse los muchachitos a acostarse con su novia escondida de los padres. ¿Cuántos libros habrán? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesucristo?
¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Se me acabó el tiempo. Hebreos capítulo 13, verso 9. Dice la palabra del Señor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar. ¿Quiere leer un libro? Aquí está la palabra del Señor. Aquí está el consejo del Señor. Libro de Juan, segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo, hermanos San Jesús santos? ¿Será la doctrina de los apóstoles? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que la doctrina de Cristo es la doctrina de los apóstoles? Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No importa lo elocuente que sea, no importa lo hermoso que cante, pero no sabe la persona que está cantando, no sabe la persona que está escribiendo, tú no lo sabes. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Verso 10, hermano. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? ¿Cuántos hombres han venido a esta iglesia a enseñar cosas extrañas? Yo me acuerdo que hace muchos años vino un hombre aquí y le dijo al pueblo que trajeran pan. Y nos dijo a todos que si comíamos de ese pan Dios nos iba a poner muelas de oro. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos caímos en esa farsa? ¿Verdad que nos cuesta decir que caímos? Porque caímos, muchos caímos. Y le decía a uno: siéntese ahí. Y le decía uno: tiene una piel más grande que el otro, le decía. Y decía que oraba y se le estiraba el pie a uno. Y muchos pasaron a que orar para que le estirara el pie. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sabe qué? Ese hombre se llevó miles de dólares de aquí a la iglesia. A eso. A llevarse miles de dólares. Negociantes de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Y a su nombre. Y a su nombre. No os dejéis llevar, dice el Señor, por doctrinas diversas o extrañas. Juan dice: el que se extravía de la doctrina del Señor Jesucristo no tiene a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 2:14, y con esto termino. Mire, qué bonita la enseñanza del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:14 dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero tengo unas pocas cosas, Apocalipsis 2:14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, lo que yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Leyó mi hermano Jesús en el Salmo 103, versos 17 y 18. Dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya, aleluya. Vuelvo y repito el tema de la enseñanza: persevera en la doctrina de Dios. Si has cometido algún error, es fácil, solo pedirle perdón al Señor. Dice que Él es amplio en perdonarnos y desechar lo que no es de Dios. El hombre sabio dice: ve el mal y se aparta. Has recibido una doctrina que no es la de Dios, deséchala, pídele perdón a Dios y apártate de ella, para que tú y yo sigamos honrando a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Señor Jesucristo y el hermano santo con nosotros, en el nombre de nuestro hermano Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, mis hermanos, recibamos la palabra que ha sido implantada, seamos humildes de corazón y aprendemos del Señor, que es el máximo ejemplo, que siendo Dios se rebajó a hombre y estando como hombre aprendió la obediencia por lo que sufrió. El Señor bendiga a mi hermano Brito y lo siga llenando de sabiduría. Vamos a despedirnos muy contentos.